buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Llego a tiempo? Que veo que hay consultas de 11 a 1. Bueno, había consultas de 11 a 1. Esto antiguamente era la consulta del médico que había aquí en Libardón hace muchos años ya. ¿Ya no está en funcionamiento entonces? No, ahora mismo no. Ahora mismo ya... Bueno, esto era un médico que teníamos aquí de la asociación vecinal, pero bueno, ahora tenemos aquí un consultorio periférico de la sanidad pública ya. A finales del siglo XIX, principios del XX, pues la gente de aquí de este pueblo pues fue una gente que emigró muchísimo, yo creo que la mitad de la población, que se calcula que a principios del siglo XX era de unos 1.300 personas, pues la mitad aproximadamente emigró a Chile, a Argentina y a Cuba. Entonces la gente que emigró, pues como se solía decir, hizo dinero, hizo la América. Entonces se acordó de sus raíces, del pueblo, y con el dinero que se mandaba de Chile, de Argentina y de Cuba, pues se hizo la casa escuela esta casa que era para el médico el primer médico que tuvimos nosotros aquí en Libardón fue don Celestino Piñera Peón. Entonces, bueno, se hizo con las aportaciones que hicieron de América y el trabajo de los vecinos de aquí del pueblo de Libardón. Hay muchísima gente que viene ahora aquí a Libardón todavía buscando sus raíces, y la única forma que tiende de encontrarle raíces es yendo al cementerio. Uy. Sí, porque allí es donde están todos los apellidos de gente de 100 años, de 100 y pico de años. Quieras que no, pues los lazos se van perdiendo, pero los antepasados están aquí. Y hay muchísima gente que viene buscando raíces. Te voy a contar una anécdota que pasó el año pasado. Si te fijes, el apellido del primer médico que hubo aquí en Libardón fue Celestino Piñera Peón. Sí. Y el que fue presidente de Chile, de la República Chilena, Sebastián Piñera, pues era descendiente de este hombre, bueno, de la familia de don Celestino Piñera. Sí. Y el año pasado aquí mismo se apareció aquí ¿Vino Sebastián? Vino Sebastián aquí y se apareció aquí buscando la raíz de él. Nosotros en el 2001 estuvimos en Chile, y todo el mundo que cuando llegábamos nos preguntaba: oye, ¿vosotros qué coño sois de Libardón? Sí, somos de Libardón. Y claro, estábamos hablando con gente que tenía 60, 70 años, que ya su abuelo era el que había emigrado en aquella época a Chile. Y seguían sintiéndose. Y seguían preguntando por el sitio donde había nacido el abuelo, el Peñeu, el Eslavayu, Fano, Los Toyos. Todos esos son barrios. Esos son barrios de aquí, del pueblo de Libardón. Y eso demuestra que se siente la raíz. Juan, y cuéntame entonces, ¿en qué momento tu abuelo, el gaitero Libardón, se hace famoso y por qué razón? Se puede decir que es un mito, porque incluso hay gente muy joven que creen que el gaitero Libardón es una especie de personaje mitológico. Te puedo decir que desde niño ya cogió mucha fama en toda la zona de su influencia, porque él ya era de una familia muy humilde, muy pobre, y entonces no tenían propiedades ninguna. Él nació en un molino, en una casina pequeñina que estaba al lado de un molino, donde su madre hacía de molinera y su padre pues vivía de trabajar para los demás, y tenía una hermana, y después se trasladaron ya a una casa también de alquiler y dejaron el molino. Y bueno, pues él empezó ya desde muy niño, andaba por las romerías, por los pueblos, por todos los lados, aprendió muy pronto a tocar la gaita, sobre todo a cantar. Él cantaba divinamente la música religiosa, y eso que le sirvió después, que cuando era famoso también se hicieron famosas las misas de Libardón. Cantaba la misa, bueno, como Los Ángeles, la
tocaba con el armonio, pero eso todo la música religiosa. Y con la misa solemne, que entonces había muchos sacerdotes, no como ahora, que había 3 en la misa solemne de los pueblos, y en más él 4. Y él cantaba y tocaba el armonio. Y después también solía recitar y leer pasajes del Evangelio y demás, porque vamos, hablaba bien, leía bien, y después tocaba la gaita. Dentro de la misa tocaba en las partes que corresponde tocar la gaita, pues tocaba la gaita. Entonces, claro, una misa... Lo hacía todo. Lo hacía todo. Entonces, después ya, cuando ya fue famoso, vivía aquí, y ya era mayor y tal, pues él tanto o más hacía con el armonio que con la gaita. Con la gaita ya había vendido discos por todo el mundo, ya tenía una posición social y económica buena, tocaba la gaita, por supuesto, pero recibía tantos encargos o más del armonio que de la gaita. ¿Para qué? Pues mira, bodas y sobre todo funerales. La gente pudiente dejaba en los testamentos puesto y que el funeral lo toque Libardón. Juan, me dijeron también que el gaitero, que también gustaba mucho porque era muy difícil tocar la gaita y cantar a la vez, además. Sí, efectivamente, eso es, si lo hay que definir es por eso. Porque evidentemente él tocaba muy bien la gaita, pero desde aquella en Asturias había muchísimos gaiteros y algunos muy buenos, aunque todos más jóvenes que él, Pero claro, él se hizo famoso por cantar y tocar a la vez. A todas las fiestas de Les Mariñes, de la Marina de Villaviciosa, iban allí a vender cosines dulces, cosines que hacía la madre, y cogían avellanes, castañas, lo otro, demás allá, y ponían ahí un puestín y a vender en la romería y el nenín aquel a cantar. El niño pues claro, prodigio, la gente claro. Paraba, porque aquel chaval cantaba como Los Ángeles y cantaba tal y todo, coño, me estineño y tal, y ala, a comprar chuches. Claro. Y tal. Pero es que además nació en una época y vivió una serie de hitos históricos que yo recomiendo a cualquier persona que quiera saber un poco de esto, que estudie un poco los finales del siglo XIX y principios del XX, porque él estuvo en todos los lados. Y entonces dices, no solamente él, había muchísimos emprendedores, como se dice ahora, inventores, Edison, todos. Ahí apareció el telégrafo, apareció después el teléfono, apareció de la diligencia, pasaron al tren, apareció el automóvil. Que vivió toda esa época. Todo eso lo vivió él. Él al principio andaba por todos los pueblos y iba andando. Entonces él, cuando se hizo famoso internacionalmente, fue en el año 1899, en la exposición, una exposición muy famosa que se hizo, la primera que se hizo en Gijón, que bueno, se considera el germen de la Feria de Muestras actual. Él fue oportuno hasta para morir. Murió a los 68 años, pero no fue muy joven, porque la media entonces era 40 años, la de un varón español. En octubre del 32 murió el gaitero de Libardón aquí en esta casa, y en enero del 33, justo, nombraron canciller de Alemania a Adolf Hitler. La guerra mundial, eso afectó a la familia, como todas las familias, hubo gente que murió, hubo problemas, hubo hambre, y todo eso lo vivió su esposa, mi abuela, que fue siempre su sostén atrás, mientras él le pasaba casi toda su vida fuera viajando, pero bueno, también trayendo dinero a casa. Ella mantenía a los 7 hijos y mantenía la hacienda y atendía de todo el mundo. Tengo que romper una lanza por mi abuela, porque cuando uno habla de él, pues dices, jolín, este hombre viajó y tal, pero un momento, y ella aquí, con todo esto y esta historia, y sobre todo esos 20 años finales, que yo creo que era que estaba esperando que naciera yo, como nací en el 51, dijo, bueno, ya me voy. Silbando al río una canción, ay, tu canción dice que has escondido, hay una vera, mi corazón dice que has escondido palomas buenas, hay amigos. Alguien grita avalancha y estoy perdido, todas las huellas se han destruido. Entonces de repente llueven balas y yo aquí sigo, saldré a buscarte si salgo vivo, si salgo vivo. Salgo vivo, si salgo vivo. ¿Qué es tu sitio preferido para tocar?
Bueno, sí es verdad que llevo viniendo aquí desde pequeño. Aquí aprendí muchísimas cosas y lo siento como una casa. Siempre digo que si el único motivo por el cual no puedo decir que soy de Livardón es por respeto a la gente que sí es de Livardón, pero yo me siento muy de aquí y esto es casa y sí, aquí solemos venir sobre todo en fiestas y fines de semana. Y días de guardar, eso se solía decir. Y siempre traemos la guitarra y tenemos unas sobremesas larguísimas que bueno, donde jugamos a cantar y la casa la compró mi abuelo, que yo no lo llegué a conocer, para reunir a toda la familia porque tienen 9 hijos por parte de madre. Y aparte de eso, Alberto, ¿a ti qué te aporta Livardón ya desde el punto de vista de creador, de artista, en tu música? Porque, está muy ligado, me imagino. Sí, de hecho, el último disco que hicimos, que fue un disco documental, lo grabamos con una gente de Madrid que se vinieron aquí, utilizamos la casa como centro de operaciones, grabamos en el Sueve, en Lastres, en Caracas. Además lo grabasteis, era todo directo, en audio y vídeo. Tío Francisco Grande Cobian, yo tengo conocimiento que fue una persona muy importante en la medicina y la nutrición, pero oye, estoy con la sobrina de Grande Cobian y quiero que me lo cuentes tú desde tu punto de vista. ¿Por qué fue tan importante? Pues para mí lo más importante es que era una gran persona. Era una persona muy humilde, encantador y además con una gran capacidad de trabajo. Entonces él tuvo la ocasión, estudió medicina en Madrid. Entonces él nunca le gustó la cosa de clínica, sino que le gustaba la investigación. Y él estuvo en la cátedra de Negrín, que fue presidente de la República aquí en España, y después de la guerra tuvo algunos problemas. Entonces tuvo que irse a Jaén, a casa de un amigo, porque estuvo perseguido, lo que pasa después de las guerras, desgraciadamente. Pero entonces tuvo una oferta, porque él presentó un trabajo del que había estado haciendo él durante los años de la guerra en Madrid, pues, estudiando todas las carencias vitamínicas, y esto, claro, realmente en una guerra, y en Madrid, una ciudad que estaba cercada, que no podían entrar alimentos ni nada, él montó como una especie de dispensario con otro grupo también de amigos médicos, y él era que se dedicaba a hacer síntesis de vitaminas y todo esto para intentar mejorar las condiciones de vida nutritivas de la gente de Madrid. Y eso, cuando terminó la guerra, él lo presentó en un congreso que había en Londres. Y entonces, gracias a eso, pues le llamaron de Estados Unidos que si quería ir allí para preparar unas dietas para el ejército norteamericano en campaña. ¿Y a tu tío, a Grande Cobian, le gustaba regresar a Colunga? Le encantaba. Y además eso de reunirse con antiguos amigos de toda la vida, irse a tomar fabada, eso lo enloquecía. Y entonces él le encantaba. Él se encontraba aquí en su ambiente. Yo recuerdo, como nosotros de pequeños veníamos aquí y nos gustaba tanto. Y la gente aquí está encantadora. Así que este edificio, antiguamente, me comentaron que eran unos grandes almacenes importantísimos en la zona. Bueno, lo fueron, sí. Los Pablos. Los Pablos, sí. La tienda de los Pablos llamaban. ¿Quién fundó estos grandes almacenes? Esto, mi abuelo. Mi abuelo Cayetano Pérez Velasco, que era un hombre de negocios y se le ocurrió esto como se le ocurrieron tantísimas cosas, ¿no? Se hizo en el año 11, el arquitecto fue Manuel Busto
que es un arquitecto bastante prestigioso, fue un arquitecto bastante prestigioso, y luego llegó a ser su consuegro, porque eran consuegros, ¿eh? Mi padre nació aquí en esta casa, nació en el 14, o sea, ahora mismo tendría 100 y pico años. Pues según me decían, se vendían desde un alfiler hasta un coche, si querías, o sea, se vendía de todo. Bueno, cuéntame, ¿quiénes eran exactamente los Pablos? Bueno, los Pablos, concretamente, eran mi abuelo y dos hermanos suyos, eran como les conocían a los tres, como los Pablos. Su padre se llamaba Pablo. Ellos, al empezar a operar en los negocios, pues con dos sociedades, una era hijos de Pablo Pérez, otra Pablo Pérez e hijos, y entonces pues se quedaron con los Pablos, todo el mundo, los Pablos, pues nada, ya se quedaron como los Pablos. Los años de infancia los recuerdo estupendísimamente, ¿no? Lo primero, era un pueblo mucho más grande, vamos, mucho más grande, quiero decir, más grande no, más, con mucha más gente, ¿eh? Mucho más vivido, con muchísima más gente, muchos más niños, muchos más negocios. Aquí había muchísimos negocios, estaba todo abierto. Pues la gente se relacionaba, yo creo que mucho más que ahora, ¿eh? Con mucha más solidaridad, mucho más, no sé, era una manera, a lo mejor si quieres, igual más inocente de vivir, no lo sé, ¿eh? No, por lo menos la sensación que yo tengo, pero no era esto de ahora, que parece como que recelas un poquitín del vecino siempre, como antes nunca se te ocurría pensar que pensara o que dejara de pensar, o por lo menos yo no lo pensaba, pero ahora es que parece que está todo el mundo igual como a la era defensiva. La inocencia. La inocencia, eso, sí. Que al final... Era el candor, era la vida del pueblo que era más... Porque la gente de la zona, ¿de qué vivía? ¿Vivía del campo, vivía del mar? Vivía del campo, vivía del mar, vivían también mucha gente de la fábrica que teníamos, o que tenía mi familia también, que cerró en el año 57, me parece que fue, vivían del mar, desde luego. En Lastres había bastantes fábricas de conservas, pesca había la que se quería, ganadería también, hubo minería también, industria, ya te digo, aquella fábrica que cerró, comercio, había varios comercios funcionando en Colunga, había de todo. Colunga, para parecer que estaba incomunicado, pues tampoco estaba tan incomunicado. Hombre, se ha ganado muchísimo, se ha ganado por un lado, también por otro también se ha perdido, porque también pueden pasar de largo más deprisa, ¿no? Pero bueno, la gente viajaba muchísimo, iba mucho a Oviedo, a Gijón, que tampoco estábamos tan aislados, a Villaviciosa, que siempre fue un área de influencia bastante importante aquí en Colunga, y menos hacia arriba de Sella, ¿eh? Nosotros, Colunga tendía más hacia Gijón. Colunga era muy gijonés y muy obetense, más gijonés que obetense. Y bueno, luego en cuanto a fiestas, pues era una fiesta, porque Colunga, las fiestas de Loreto, yo me acuerdo, aquí había gigantes, cabezudos, carrozas, todo eso que ahora mismo no lo hay. O sea, todas esas cosas que eran tan típicas. No veo yo gigantes y cabezudos. Claro, y bueno, raro era el año que no pasaba la Vuelta a España por aquí. Yo no sé cómo lo hacían, pero lo hacían. La verdad es que el sitio es espectacular, ¿eh? Sí. Tienes que estar encantada aquí. Pues sí, la verdad es que estamos contentos. Estoy contenta, ya llevamos 14 años en el hotelito y muy a gusto, sí.
¿Eres de aquí, de Colunga, tú? No, no soy de Colunga, soy del País Vasco, lo que pasa que afincada aquí hace muchos años, en Oviedo primero y luego en Colunga, o sea que ya casi se puede decir media asturiana. Esta casa es un edificio protegido, una casa de 1880, y bueno, en el momento que pensamos que se abrió el Museo Jurásico, pensamos que era una buena opción de negocio, puesto que en ese momento no había ningún hotel de 3 estrellas. Y en ese momento dio la casualidad de que no estaba trabajando y nos lanzamos un poco a la aventura de crear un pequeño hotel con, digamos, con cierto encanto. Parece ser, no lo sé a ciencia cierta, pero yo creo que tiene una relación con alguna familia de origen asturiano, pero que estuvo en Chile. En última instancia sí que eran 3 señoras que eran catequistas, solteras, y esta casa tenía mucha historia en el sentido de que hubo mucha gente que ahora está entre los 60 y 70 años a los que estas señoras les dieron la catequesis, y cuando inauguramos el hotel sí que les gustaba mucho bajar por las escaleras porque recordaban su niñez cuando venían aquí a recibir las clases, etcétera. En pleno verano, digamos que viene un poco gente de toda España. Trabajamos sobre todo con turismo nacional, sobre todo gente, digamos, de Levante, del sur, que escapan de los calores intensos, todo entonces quieren ir de Madrid. Luego, efectivamente, nosotros buscamos los soles y ellos buscan un poco las sombras. Y luego tenemos el turismo, digamos, de fin de semana, que ya igual es gente más de Castilla, de Cantabria, del País Vasco, que vienen pues por cercanía a pasar el fin de semana. Y luego también tenemos un turismo que cada vez está tomando más relevancia, que es el turismo religioso, por llamarlo de alguna manera, en lo que respecta al Camino de Santiago. Hombre, Asturias yo creo que en general es una tierra de acogida muy, muy agradable para vivir, y Colunga en especial es un sitio que tenemos de todo, ¿no? Tienes playa, tienes monte, tienes de todo. Oye, ¿y por qué es tan importante esta iglesia de Gobiendes? Pues tenemos por una parte es el único monumento prerrománico que tiene Colunga, es una iglesia que fue muy retocada, muchas veces la gente viene, cree que es una iglesia del siglo XIX. O sea, que se rehabilitó en el XIX. Sí, pero después una vez dentro ya ves que dónde están sus partos, o sea, la parte que está remodelada, ves un poco lo antiguo, y aparte es la más oriental en Asturias. O sea, hasta llegar a Cantabria, todo lo que es Llanes y toda esa zona solo sería románico. Y después tendríamos que también ves un poco todo lo que son los capiteles, columnas que todavía se mantienen, y el uso de ladrillo dentro del prerrománico que aquí dentro de la iglesia es una pasada porque tiene mucho. O sea, ¿de qué año, de qué siglo hablamos? ¿9? Pues estamos hablando del siglo X testamentada, pero empezaba a construir antes, en el siglo IX más o menos. Está fechada en el 921, pero es cuando aparece nombrada en el testamento de la Catedral de Oviedo por primera vez, pero sería de antes porque la iglesia ya estaría en construcción en ese momento.
Julio, oye, ¿y se sabe por qué construyeron esta iglesia aquí, en Gobiendes? Pues en principio no se sabe. Lo que se sabe es un poco de dónde podría venir el nombre, que sería Santiago, que Santiago sería el patrón de la iglesia, y sería porque a mediados del siglo X comienza a pasar por aquí, en esta zona, el Camino de Santiago, y al final pues se dedica la iglesia en un comienzo como albergue para peregrinos, porque no había albergues, y deciden poner a Santiago como patrón para que proteja a los peregrinos que van de camino a Santiago, y desde entonces pues más o menos desde esa época sería cuando Santiago sería patrón de la iglesia y patrón y protector de los peregrinos que van a Santiago. Me imagino que mucha gente vendrá buscando los atractivos del Sueve, ¿no? Pues sí, viene mucha gente, y bueno, nosotros en la exposición que tenemos aquí en el Centro de Interpretación, el título es El Reino de la Niebla, y más que nada porque es una sierra que es litoral y se forman muchos bancos de niebla. Hay un dicho que dice que puerto cubierto y mar descubierto, al día siguiente el tiempo asegurado. Los atractivos que tiene pues sería que por una parte tiene los dos grandes bosques del Sueve, que serían el bosque de Tejos. Sería bonito porque es el mayor tejedal que hay en España. ¿Ah, sí? Es el mayor bosque de Tejos, es una antigua selva mediterránea que es una pasada. Encima conserva lo que es la única población de gamos, que ahora mismo hay muchísimos, hablamos de casi 1 millar de gamos en lo que es la Sierra del Sueve, y sería la única sierra que conserva ese tipo de fauna, porque sería introducida, no sería autóctona. Es un tipo de cérvido que se reproduce aquí en la sierra, y lo que es octubre, las primeras semanas de octubre, es cuando se hace el celo. Y después tendríamos lo que sería el Hallado de la Viescona, que sería el bosque de hayas, una selva atlántica. O sea, que tenemos tejos y tenemos hayas y tenemos acebos. Y después ya, para poner la guinda en el pastel, la ponemos en el pico más alto, que sería el que tiene la cruz, el pico Pienzu, que sería el pico más alto de la Europa continental referente al mar. Es decir, no hay ningún pico tan cerca del mar más alto que el Pienzu. Hola. ¿Qué tal? ¿Es de aquí usted? Sí. Estaba mirando el palacio, pero veo que no tiene entrada. Sí, tiene la entrada por ahí abajo. Ah, pero está cerrada. Sí, está cerrada. Sí. Vale, o sea que no se puede visitar. No. Yo creo que antes de los años 60 vivían unas familias aquí, una familia que eran distintos, un matrimonio, otra hermana, y vivían aquí, lo llevaban pues como si fuesen inquilinos, pero de fincas y de todo. Desde que lo compró este señor, hacia los años 60 o por ahí, lo rehabilitó. ¿Sabes de qué época será el palacio? Pues aproximadamente del siglo XIV, pero tiene el origen, la torre, que yo creo que es aquella cuadrada de allí, era de origen románico. Y a partir de esa torre debieron de construir el palacio hacia el siglo XIV. En este palacio vivió el inquisidor general del Oriente de Asturias. Madre mía, qué miedo. Sí, además creo que él imponía su justicia. Tenía derecho a imponer la horca, cuchillo y no sé qué más, y solamente el rey lo podía provocar.
¿Qué tal se vive aquí en Gobiendes? Pues aquí en Gobiendes se vive muy bien. Lo que pasa es que desapareció mucho más de la mitad de la gente, mucho más de la mitad de la gente de aquí de Gobiendes. Quedó poca, ¿eh? Porque la gente antes, como había, desde que yo vine para aquí, desaparecieron 30 y pico labradores con vaques, 30 y pico cuadros que desaparecieron. ¿La gente se dedicaba a la ganadería? No, se dedicaba a la ganadería, pero los hijos marcharon para Gijón, para Oviedo, y después los viejos a retirarse, una ganadería que desaparecía, ya que se había quedado. Desaparecieron como 30 y pico. Bueno, aquí en Gobiendes no hay nada más que 2 ganaderías. 5 vaques ya era rico, ya era un ganadero de los que se creía que era rico. Aquí tenían 2 vaques o así, y después alguno ayudábase, como viven a las mines de Caravia, y ayudábanse con la ganadería y con los vaques. Pero yo conocí aquí muchas mullerines ya viejas que tenían 2 vaques y vivían con esos 2 vaques. O sea, de la leche que sacaban. La leche que vendían y luego que vendían los terneros que vendían, y claro, vivir comiendo maíz y sembrando patatas y faves, comiendo todo lo que daba la finca, no andar con la carne de aquella. ¿Sabes la carne que se vendía de aquello? ¿Cuál? Cuando el que moría, casi era morir, una vaca por un pueblo por ahí, salían por aquí a vender la carne. ¿Ah, sí? Y la gente, pues, claro, como tenían vaques, pues compraban. Cuando me casé, el turrón y probado, ¿me entiendes? Pues la vida ya fue yo... Qué diferente, ¿eh? A hoy en día. Claro, yo después ya me dediqué a la construcción y la mujer tenía vaques. Y bueno, ya empezamos a vivir un poco mejor. A prosperar un poco. Y este pueblo es un pueblo muy guapo. Yo creo que es uno de los pueblos guapos del Concejo de Colunga. Muy guapo, muy guapo. Y sorprende, ¿eh? Es que ahora mismo el Gobiendes es lo que pasa mucha gente lleva Ovalla. ¿Ovalla qué es? ¿Una ruta? Una fuente que sale debajo de unas peñas y da agua a un río, hace un río como si fuera un río. Y después hay unos bombes que agarren el agua y llévenlo para todo el Concejo de Colunga. Hay gente hasta que se tira a bañarse, ¿sí? Donde sale el agua. ¿Cuánto tiempo llevas tú en la isla ya viviendo afincado? Afincado, muy poco. Poquito. Llevo mes y medio. ¡Uy, madre! Entonces no me podrás contar nada de la isla. No, te puedo contar mucho, porque vale. Yo nací en Avilés, pero he heredado esta casa de la isla ya hace bastantes años y me he dedicado a arreglarla y a cuidarla y sobre todo a recuperar los muertos, ¿no? ¡Uy, madre! Eso suena regular, ¿eh? No, muy desapasionante, porque yo heredé un montón de legajos así enorme que eran testamentos, escrituras, etcétera, y los he ido recuperando y archivando, ayudado de una persona, sabes que es Paloma, que es quien ha hecho el trabajo historiográfico,
y hemos recuperado una línea hasta 1600 y pico de dueños de esta casa, a la cual yo estoy emparentado, claro. Un trabajo apasionante, más que nada porque no eran ni nobles ni hijos de algo, eran aldeanos, lo único que conservaban las escrituras para controlar las fincas que compraban, vendían y heredaban, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo apasionante por eso, porque vas descubriendo muertos de tu familia que ni tenías ni idea, y apellidos que se han perdido, por supuesto. El que arregló esta casa, que era José Isla, que es mi tatarabuelo, puso en el dintel una piedra que después Braulio Vigón, que es uno de los historiadores que hubo aquí a finales del 19, en Colunga, descubrió que esa piedra pertenecía a un templo de Mitra. De Mitra. Mitra, el dios Mitra era una especie de estructura similar a la masonería que había en el tiempo de los romanos, que normalmente eran legionarios y comerciantes los que se metían en ese tipo de un grupo iniciático, digamos, ¿no? Entonces se descubrió a través de esa piedra que había un asentamiento mitraico aquí Normalmente cuando había un templo Mitra no eran 4 los que estaban aquí, había una población romana, ¿no? También se supone que la iglesia de aquí es un templo dedicado a Júpiter tronante, al Júpiter de los truenos, que es una iglesia que en vez de mirar a oriente, como suelen mirar los templos cristianos, mira a la montaña. Al Sueve. Al Sueve, sí, que es donde caen los truenos. Y luego enfrente hay una gran explanada que se llama la Llosa del Cura, y que se supone que ahí está el asentamiento romano. Hay muchas leyendas entre la gente del pueblo, te cuentan que debajo del altar de la iglesia hay una cueva, cosas así, ¿no? Pero el tema es que está sin explorar. También, por ejemplo, hay un libro que es, pertenece a unos estudios que hizo Constantino Cabal, que fue cronista del Principado y fundador del RIDEA, en el cual ese libro se llama La Asturias que conquistó Roma, en el cual considera que la isla es fue un sitio bastante importante donde tenía 3 colinas con 3 templos dedicados a Augusto. Existen las 3 colinas, se llaman los 3 cerros que hay en la isla, y es una de las teorías. ¿Y los de la isla cómo se les llama, los lugareños? Los de la isla se llaman los coríos, los patos. Coríos. Por los patos, supongo que será porque cuentan que había una bandada de patos aquí, no se sabe, ¿no? De hecho, el apellido Isla, que forma parte del concejo, aparece el mar y 3 patos flotando, ¿no? Araceli, entonces tú venías aquí de pequeña a los trincheres a jugar. En los trincheres teníamos miedo y no jugábamos, pero jugábamos por aquí, y por aquí era el paseo donde pasábamos toda la vida, paseábamos por aquí, y en esta época nos veníamos a sentar aquí en este sitio porque era un sitio muy guapo. Veías la playa, la gente. Esto lo pusieron para proteger por los críos, y pasaban por aquí como vienen a jugar, y pasaban en bicicleta y andando. Porque tú eres muy joven, porque tú esto... Yo a jugar aquí a nunca. Jugar, no. Ahora, por ejemplo, a Vígaros, a pescar, ir a la playa, que fui poco, pero bueno, iba alguna vez a bañarme.
con amigues. Pero ¿y tú sabes cuándo construyeron las trincheras estes? Yo eso no lo vi, de oírlo, porque era tan pequeña y claro, sola por aquí cuando esto no, ¿quién venía? Yo tengo visto soldados y había moros y yo tenía miedo porque de pequeña decían que los moros que llevaban a las pequeñas en bolsas. Y cuando la guerra, que pasaron por aquí, nosotros siempre vivimos del campo. Y teníamos la cuadra al final del pueblo y yo fui con mi madre de noche a dar de comer a las vaques y quedéme con moros con un pánico porque me iban a llevar en la bolsa. Claro, si te habían contado eso, ¿no? Sí, y lloraba y decíame uno, no llores, que no te pasa nada, que tengo yo un sobrinín como tú y vas a jugar con él. Pero yo como tenía miedo... te lo habían dicho y oye, lógicamente... Yo tenía 4 años. Bueno, entonces con 4 años me vas a contar. Y claro, porque eso fue después que entraron los nacionales cuando se hizo esto. Siempre hubo piquilles entre los pueblos y decían que los coríos de la isla, ya sabemos cuántos son, 25 retorcidos como cuernos de castrón. Ay. Si la mar fuera de leche y las piedras de borona, ¿quién vería los coríos y en arra pellellona? Los coríos de la isla, como podemos volar encima de los raposos, podemos... Ay, no lo digas. ¿Y los raposos de dónde eran? De Gobiendes. Los de Güerres gatos. Qué bueno, ¿eh? Todo con nombres de animales. Sí, sí. Oye, ¿y cómo era la isla cuando tú eras así pequeñina y en tu infancia? Bueno, las casas fueron poco a poco arreglándose. Bueno, como éramos gente muy humilde, pues... Vivías del campo, ibais a pescar... No teníamos agua en casa y bueno, comodidades pocas. Poquísimas. Aunque tú eras pequeña, pero alguna cosa sí recordarás de la guerra. Pues sí, porque pasaban los aviones y nos escondíamos y bajábamos al pedrero que había cuevas a escondernos. Tú imagínate si caía una bomba ahí con todas las piedras, ¿no? Vaya miedo. Sí, porque aquí no había donde ir a refugiarse ni a nada. Mi madre pasó la guerra recogiendo las faves en los maizales. Uf, y mi padre pescando. ¿Tú que eres de la gente más antigua de aquí de la isla? Sí. Yo solo tengo 2 que son de Cobián, que son mayores que yo, de la isla tal, ¿eh? Bueno, las casas de la isla estaban todas abiertas y ahora en invierno, otoño y primavera solo queda una de enfrente y yo, en ese barrio y más abajo, 3 familias, una persona sola. Y el resto ya, pues turismo, gente que viene de veraneo. Y bueno, gente de aquí, que claro, tiene que trabajar fuera de aquí y vienen en vacaciones y algún fin de semana. El invierno es muy duro. Porque no pasan ni coches, ahora por lo menos vemos pasar coches. ¿Y las fiestas de aquí, de la isla, cómo eran? Preciosas. Sí. Mucho disfrutamos. Venían orquestas, tocaban. Sí, y había buenas gaiteros, fiestas. ¿no? Y... Bueno, el gaitero despertábamos por la mañana. ¿Ah, sí? Bueno, ya teníamos que despertar, pero sí, no, estaba muy bien. Yo creo que antes que se disfrutaba más que ahora la juventud. Sí, porque ahora van para las discotecas a... ¿Antes no había? ¿Dónde iban Pero ahí? bueno, había fiestas, ¿no? Claro, por eso que íbamos a Lastres andando. Sí. Y veníamos andando. Bueno, una tiradina, ¿eh? En mi plena juventud. Así os manteníais de Columba, fuertes. y a Gobiendes y a Carabia. Y en Loja sentábamos todos en medio de la carretera a descansar porque no podíamos. Ya no podíais más.
¿cómo acaba una catalana viviendo en la isla? 30 años que llevas aquí ya. Vine de vacaciones, me enamoré de mi actual marido y nada, pues me quedé aquí ya. Me separé, me divorcié, todo el tema y nada, pues me quedé aquí a vivir. ¿Te enamoraste de la isla? Y me enamoré de las dos cosas, porque yo sí, de las dos cosas más importantes. Porque yo fui a entrar en la isla y dije yo, esto, aquí pasa algo, y aquí me quedé, aquí estoy. Y nada, pues así, llevo 31 años casi aquí en la isla. ¿Y qué, te integraste bien en la vida a la primera. De la isla, del pueblo? No, en la cultura asturiana? Me encantó. ¿Sí? Además, yo, por ejemplo, he estado haciendo bailes folclóricos aquí también en Colunga. ¿Bailes folclóricos? En el grupo de Colunga, sí, palabra. Y nada. ¿Y tú ya bailabas allí en Cataluña? No, en Cataluña no. O sea, que te dio por el baile aquí. Porque a mí lo de la gaita y tal como que me prestó mucho. Digo, pues venga, va. Oye, cuéntame cómo era la isla cuando tú viniste. Bueno, pues no tiene muy nada diferente que ver. a cómo es ahora. Nada que ver, porque mira, el suelo para empezar era suelo como este que ves aquí ahora, suelo de tierra, no había carreteras, no había nada. No había alguna bombilla, nada. O sea, no tiene nada que ver con la isla de ahora. Era una aldea. A mí me encantaba, ¿eh? No digo que no me guste ahora, pero casi que me gustaba más antes que ahora. Bueno, ahora hay mucha gente, mucho turismo. Sí, bueno, es bonito, ¿eh? La isla siempre será la isla, siempre, ¿no? Pero, bueno, la isla de la aldea con las vacas, me acuerdo que donde Angelita y María Jesús todavía vean gochos allí, las vacas, tenía la cuadra justo al lado de la casa Angelita, los del Cerrillo tenían las vacas, bueno, hasta hace poco las tenían. Iban por todo el pueblo las vacas a los prados. Claro, porque la gente vivía de la ganadería. Era otra historia, no tiene nada que ver con lo que hay ahora. ¿Y qué es lo que te gustó de la isla? Pues todo, porque yo, mira, yo llegué por la noche, a las 12 más o menos era, y me acuerdo que llegaba en caravana, en una roulotte, y nos quedamos donde la churrería antigua, o sea, la churrería. Nos quedamos allá acampados, que de aquella pues no, estaba la churrería, pero no era como ahora, era pequeñita, y bueno, por el invierno lo quitaban, ¿no? Entonces quedamos ahí con la caravana y al otro día, claro, por la noche no se ve el Sueve, no se ve la playa, no se ve nada, ¿no? Y entonces, cuando al amanecer ves el Sueve, ves la playa, ves todo y dices, uy, aquí esto lo quiero para mí, aquí estoy. Cuando yo empecé a venir aquí a la isla, pues claro, yo tenía la costumbre de que allí en Barcelona, pues hacíamos hogueras de San Juan en todos los sitios, a patadas. Allí hay una hoguera de San Juan en cualquier lado. Y aquí, en la primera noche que yo llegué, cuando el día que yo me enamoré de mi marido, que fue un flechazo, fue en plan así, sí, es verdad, es verdad. Entonces, esa noche digo, joder, aquí no hay hoguera, pues me monté una hoguera. Y a partir de ahí, todas las noches de San Juan, desde hace 30 años ya, hemos hecho hogueras de San Juan, siempre, todas. O sea, que empezaste tú haciendo... A ver, ya había gente que la hacía, pero luego se ve pues que se dejó de hacer. Y entonces me acuerdo que desde que yo llegué, pues... Y como tú venías ya con la tradición de allí... Hacemos nuestros rituales, hacemos una noche, bueno, es muy bonito, ¿eh? Hacemos una comida de hermandad a todos los vecinos de la isla. Cada uno trae lo que le da la gana, una torta de patata, otro una botella de sidra, otro... Cada uno trae una cosa y hacemos allí una fiestuca bien guapa, ¿eh? Hasta las tantas de la mañana. Luego, cuando ya estamos todos así bien puestos de sidrina y tal, a hacer trastas por el pueblo. Y a poner las macetas de uno para un lado. ¿Ah, sí? Sí, no, palabra.